Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿están todos conectados? ¡Qué gusto! Otra vez estamos aquí en la cabina de Voces Online Radio y estamos transmitiendo para ti por vía de internet. Salimos al aire en Facebook Live, en la página de Entre Amigos y en la página de este programa que es Voces Online Radio. Lo grabamos para ponerlo en YouTube y lo puedes ver como Dr. Córdoba Entre Amigos. Transmitimos para toda la República y estamos ubicados en la ciudad de Monterrey por la calle de Platón Sánchez en el número 321. La dirección de este programa a cargo del ingeniero Benjamín Rivera, Fernando García Guerrero en el audio control, Majo Rivera y Benjamín Rivera nos transmiten para que tú nos veas. Y hoy es un tema muy importante ya que en este mes va a haber varias actividades en las cuales vamos a poder ver el apoyo que hace la mamá y lo que viene siendo la lactancia materna. Para eso está con nosotros la doctora Claudia Gil Telles. Ella es pediatra. Ella hace su carrera en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y también hace su especialidad en pediatría en el Hospital Universitario, pegado a la Facultad de Medicina y dependiente de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene una rotación muy importante por Barcelona. Y hoy vamos a hablar sobre lo que viene siendo las alergias a las proteínas de leche de vaca en los lactantes. Doctora Claudia, muchísimas gracias. ¿Cómo está? Por estar con nosotros. No, hombre, qué bárbaros. Para mí me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, poder platicar de estas cosas que a las mamás les mortifican bastante. La verdad es que como pediatra se ve frecuentemente este tipo de afecciones, por llamarlas así. Obviamente nosotros, como ya lo mencionó usted, yo soy pediatra pro lactancia y soy además asesora de lactancia. Entonces lo que nosotros buscamos la mayoría de las veces o apoyamos a las familias a que logremos una lactancia materna exitosa y con esto pues te evitas algunas situaciones como esta, pero si por alguna razón no se logró una lactancia o por separación del trabajo y fue necesario tener que utilizar alguna fórmula de inicio y empezamos con ciertos síntomas, yo me imagino que todo el mundo queremos saber cuáles son los síntomas de la alergia de la proteína de leche de la vaca y empezamos a ver bebés que empiezan pues con eczema. ¿Qué porcentaje de estos productos, de estos bebés, vienen presentando esta alergia? Pues la verdad es que no. Se menciona que un 10% sí, aproximadamente. Pero lo que le iba a comentar es que no es tan común, porque un 10% pues a nivel mundial, no es tanto. Entonces, pero muchas veces hay momentos transitorios de maduración del intestino que se pueden llegar a confundir con alguna de estas situaciones, sobre todo cuando al principio tenemos bebés recién nacidos y que sus evacuaciones son un poquito más líquidas, por así decirlo, o que están con lactancia mixta, que ahí es también cuando nosotros nos podemos llegar a confundir con el diagnóstico, porque también estos síntomas que son diarrea, que puede haber vómito, las manifestaciones en la piel, que son como muchas mamás le dicen que se les pone rosadita su piel, que nosotros le llamamos eczema, se puede confundir con algunas otras situaciones, ¿verdad? Entonces, cuando son bebés recién nacidos y que empezamos con estas manifestaciones, las mamás se mortifican mucho, porque luego aparte también es causa de cólico. ¿Y qué pasa cuando tenemos un bebé llorando a las 3 de la mañana, ya lleva 1 hora llorando, que no lo consuelas con nada y está muy molesto y empieza con gasecitos y las mamás se mortifican mucho y son llamadas que, o sea, realmente nos hacen llamadas a las 3 de la mañana. Sí, es frecuente por la angustia de la mamá. De la mamá, sin embargo, lo que yo le quería decir de que sí es frecuente, pero a lo mejor está más sobrediagnosticada. Okay. Que era en alguna plática que teníamos con algunos médicos generales, les comentaba, a veces todos siempre le echamos la culpa a la alergia a la proteína de leche de la vaca y a veces son periodos transitorios normales que pasa el intestino. Recordemos que al momento de nacer, con la primera alimentación, que nosotros siempre buscamos que sea lactancia materna, se sellan las vellosidades del intestino y empieza todo este desarrollo, digamos, posterior al nacimiento, ¿verdad? Porque cuando estaba en la pancita, pues no tenían esa función que ahora van a tener de absorber
de incluso de producir inmunoglobulinas, porque ya sabemos ahora que el intestino ahora pareciera que es el que manda, ¿no? No es como que nosotros pensábamos que el cerebro le mandaba la señal al intestino, y no, ahora hay muchos estudios que han demostrado que el intestino es el que manda la señal a las siguientes partes de las neuronas que hay ahí en el intestino. Entonces la salud intestinal desde el recién nacido es muy importante. Por eso de ahí que nosotros sí fomentamos el que sea una alimentación a la lactancia materna. Sabemos que ahora por la vida que las mujeres tenemos, salimos a trabajar y pues muchas veces pues es un poquito más complicado y tenemos que hacer ayuda de la fórmula. Claro, es una ayuda y la necesitamos. Y de ahí que podamos tener algunas situaciones. Muy bien. Estas formas de presentarse en un recién nacido, en un lactante, la alergia, ¿cuáles serían las manifestaciones que presenta este lactante para que la mamá esté alerta y sepa qué es lo que está pasando? Porque aparte de su leche, ella está dando una leche maternizada, que es una leche en polvo. Entonces, ¿esto cómo podría manifestarlo el bebé? Muchas veces inician con evacuaciones diarreicas. Es diferente, me refiero que muchas veces es bien difícil identificar una evacuación diarreica, o sea, que sea diarrea como tal, a una evacuación normal de un recién nacido. Como le explicaba desde un inicio, las evacuaciones al inicio son semilíquidas y con grumitos, y entonces las mamás andan viendo la popó. ¿Y cómo está la popó? Y es que trae unos grumitos ahí, y es que se le ven como unas tiritas. Y entonces, pero aquí lo que vemos es que a veces son muy abundantes, están acompañadas de cólico, y casi siempre están acompañadas también de vómito. Empezamos a ver bebés que hoy están evacuando y muy líquidas. Y muchas veces las mamás se mortifican también por el color, pero yo a veces les explico que no tanto tiene que ver el color, porque dices que está muy verde. Pero si tenemos un bebé de lactancia materna que está tomando solamente la leche del inicio, pues va a ser evacuaciones verdes. ¿Me explico? Entonces el color no tiene tanto que ver, sino la consistencia, la frecuencia y cómo está evacuando ese bebé que está sufriendo en el momento que evacúa. Muchas veces también, no sé, los maestros de nosotros nos decían que esas evacuaciones están muy ácidas. Nada más de verlas y de olerlas, ¿verdad? Sí. Que de ahí todas las mamás siempre dicen, doctora, ¿le puedo hacer un examen de popó al bebé? Y yo, pues se la podemos hacer, pero en realidad no hay un estudio más que los de sangre, por ejemplo, porque la mayoría tenemos que saber si está ligada a IgE, que son las inmunoglobulinas, anticuerpos, por así decirlo, para proteger el cuerpo y manifestarse y decir que hay un proceso alérgico, que el cuerpo está reaccionando contra algo. Pero a veces en las heces no nos da tanta información. Pues sí, a lo mejor va a haber más grasita, por así decirlo, pero muchas veces puede salir normal el examen de popó, y no significa que no estés manifestando una alergia a la proteína. Entonces, de ahí que puedes hacer ya sea el estudio de la IgE o con un alergólogo las pruebas de PIC, o sea, las que son de parche y así, a lo mejor porque a lo mejor estamos hablando palabras muy diferentes. Se puede explicar bien, sí. Pero son las alergias que se hacen, los alergolos que se hacen en la piel, se ponen pues un poquito de lo que, por ejemplo, en este caso sería la proteína de la leche, o algún producto lácteo y reacciona a la piel, entonces de ahí podemos también como para hacer un diagnóstico, pero casi siempre tenemos que identificar si es ligado a IgE o no. Muchas veces esto puede ser transitorio o se dice que es transitorio al pasar de que existe una maduración del intestino, mejoran los síntomas en los bebés y todo mejora. Yo no conozco a ningún bebé que haya tenido alergia a la proteína de leche de vaca que cuando es adulto no pueda tomar lácteos, por ejemplo, ¿verdad? Así es. Entonces, también hay algo que se confunde mucho porque, no sé, tenemos el antecedente de un hermanito que es súper alérgico, que tuvo que tomar leches muy especializadas porque le caía muy pesada la leche y pues todo esto. Siempre con el segundo hermanito, siempre los tenemos en la mira. Porque por ahí hay situaciones que se puede decir que se puede presentar también en el segundo hijo. No necesariamente es la regla. Los antecedentes familiares. Los papás que hayan sido alérgicos o que traigan un factor alérgico importante. Por ejemplo, que se hayan sido asmáticos, riníticos, así, pues les pones un poquito más de atención. No significa que ese bebé te vaya a presentar eso. Sin embargo, uno como pediatra, pues le pones un poquito de atención. Y a lo mejor ahí le echas más ganitas de que, pues bueno, lo más que se pueda. Si nosotros dejamos al bebé en la guardería temprano y extraemos nuestra leche y se la dejamos, y si le vamos a dar 3 tomas de fórmula, bueno, son 3, no son 8, ¿verdad? Y obviamente sí tenemos que elegir, si ya tenemos un antecedente de un hermano que tuvo alergia a la proteína de leche de la vaca, pues le ayudas,
no le haces que pase por todo eso y le das una fórmula que sea especializada para eso. Regularmente empezamos con las hidrolizadas o parcialmente hidrolizadas. ¿Estas leches de dónde provienen y qué fábrica es la que las... Pues mira, hay de muchas fábricas, pero en general nosotros, bueno, utilizamos mucho las de Nestlé porque nos han servido bastante, pero obviamente pues hay una gama importante, ¿verdad? Pero nosotros nos vamos directo con las parcialmente hidrolizadas. Y si eso funciona y no nos causa ninguna manifestación, o por ejemplo las Comfort, ahorita la mayoría de las fórmulas ya están muy especializadas y ayudan a estos bebés, porque son hipoalergénicas, y las proteínas son más pequeñas, que eso es lo que hace que el intestino sea más fácil de digerir para ellos. Porque yo siempre les explico a los papás, la proteína de la leche pues está hecha para un becerro, porque pues la leche de la vaca va a alimentar a un becerro. Vaquita, sí. Entonces obviamente pues tiene que engordar a un becerrito. Entonces ahora nosotros, gracias a la tecnología, la podemos utilizar para nosotros los humanos, pero la proteína no está, pues como que nuestro intestino está diseñado para digerir el seno materno, que casi se pasa así por ósmosis, ¿no? Entonces, pues por eso como que le das un poquito más de trabajo. No significa que no lo logre el intestino, porque el cuerpo se adapta a la mayoría de las cosas, es algo magnífico, pero nos adaptamos a todo. Sin embargo, le das más trabajo. Entonces, cuando ya tenemos un antecedente, regularmente los bebés se adaptan a todo, pero si ya tenemos este antecedente y resulta pues que le tocó la mala suerte de ser alérgico, por así decirlo, pues bueno, le vamos a ayudar, no le vamos a hacer que ese intestino esté trabajando de más, vamos a ayudarle con algo que tenga las proteínas un poquito más pequeñas, tenga algunos componentes que le ayuden a que no tenga tanto cólico, a que las manifestaciones en la piel se disminuyan, y regularmente les va súper bien a los bebés. Habrá por ahí uno que otro, que 2 o 3 pacientitos que que tengamos que ir a una extensamente hidrolizada. Esto que dice, lo de parcialmente o extensamente hidrolizada, habla del tamaño de las proteínas. Y es lo que nosotros le estamos ayudando a ese intestino a que no batalla a digerir. ¿Me explico? Entonces, sí, son cosas bien básicas y que, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de contar con esta tecnología. Yo me acuerdo que, por ejemplo, mi hermana, hace mucho, no voy a decir su edad, ella tenía alergia a la proteína de leche de vaca y no existían estas fórmulas. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Que mi mamá, nosotros somos de frontera, se cruzaba, compraba la caseína, y en Sprite le hacían su leche. Su bebida. A su bebida. Y así ella sí creció, así se alimentó, obviamente con el seno materno, que mi mamá le daba como escondidas, porque decían que lo que le caía mal era la leche materna. Entonces, y pues con las dietas de eliminación y todo aquello. Y pues ella creció con eso y ahorita... Fíjese, ha tocado unos puntos muy importantes que quisiera sí abrirlos de una manera muy clara. Hay manifestaciones. Nosotros tenemos a un paciente y le decimos, va a tomar este medicamento y dice, doctor, soy alérgico. Ajá. La pregunta es, ¿y cuál es la alergia que presenta? Pues me salen granos, me salen ronchas. En un bebé que tiene una intolerancia a las proteínas de leche de vaca, aparte del rash, ¿qué otra manifestación puede presentar para que la mamá vea y tenga la oportunidad de decir, esto parece ser? Mire, qué bueno que menciona la palabra intolerancia, porque hay una parte que es intolerancia a la proteína de leche de la vaca y la otra es la alergia como tal, que eso ya es cuando tenemos positivo IgE y positivo todo, ¿no? Entonces, cuando es intolerancia es cuando es un poquito más transitorio, que era lo que yo me refería, que muchas veces es más transitorio que cuando tienes una alergia real. Cuando tienes la intolerancia, los síntomas son más leves. De hecho, a veces pasan desapercibidos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los bebés pues evacúan aguadito, a veces se escucha de manera explosiva cuando los bebés... Siempre de que, ya hizo popó el bebé. Todos nos damos cuenta cuando un bebé hace popó. Tenga o no tenga alergia a la proteína de leche de la vaca. Entonces, pero esos bebés es muy característico porque la manifestación a veces tan sencilla es el cólico, por ejemplo. O que se rozan. Se empiezan a rozar, se rozan y a lo mejor las mamás, cuando las mamás empiezan a mortificar más es cuando la piel se afecta. Cuando empiezan a ver que su piel es más áspera, que se pone así como rosadito, y que en sí ronchas no le salen. No es como que le salgan ronchas, es como una manifestación generalizada. Entonces, eso es cuando las mamás ponen un poquito más de atención, porque a veces las evacuaciones pues se pueden pasar como desapercibidas. Y cuando es la intolerancia, los síntomas son más leves. ¿Se vuelven muy inquietos estos niños? Sí, de hecho,
Otra de las manifestaciones puede ser la irritabilidad por la misma situación del cólico. Entonces los hace irritables. Entonces un bebé irritable, de que no lo consuelas con nada, pues lo primero que siempre hay que descartar, primero que no tenga hambre, ¿verdad? Porque a veces también es cuestión de hambre. No siempre les digo, a ver, revisen el pañal, que no tenga el pañal sucio, que no tenga hambre. Y si ya viste que todo está normal, ¿y por qué está llorando este bebé? Muchas veces es el cólico. Y lo irritable, otra cosa, por ejemplo, que nos diferencia entre la intolerancia a la alergia de la proteína es que los bebés dejan de comer. Hay una anorexia transitoria, por así decirlo. No te comen, vomitan, que eso también es la diferencia entre la intolerancia y ya una alergia a la proteína. Empiezan a vomitar, niños vomitones. Y esos niños vomitones que comen y están muy distendidos, porque también se puede presentar distensión, que no es como lo más usual, pero puede haber distensión, el cólico, irritables, manifestaciones en la piel, y además no te suben de peso. Entonces ya ahí es un foco rojo. Piensen todos los datos que se están dando y que son importantes. No aumento de peso. Irritabilidad, cólico, rash en la piel. En la piel, una piel más áspera. Sí, es que la verdad la piel de los bebés, nosotros estamos acostumbrados a que es suavecita, rica, tersa, sí. Y es una piel diferente, o sea, es muy notorio, y eso es cuando las mamás empiezan a notar. Porque a veces los otros síntomas no los toman, nos pasan desapercibidos. Es una piel así como granosita. Sí, pudiera ser, y rojita, también se pueden poner rojitos. El eczema es que te pones rojito de los cachetitos, y también en el área de pañal se rozan más seguido, y las evacuaciones también son mucho más líquidas de lo normal. Y como entonces unas diarreicas. El bebé toma su alimento, toma una leche maternizada en polvo, y luego tiene el efecto o tarda un rato en hacer efecto. No, puede tardar un tiempo. Realmente, la proteína puede estar presente, por ejemplo, no sé, cuando estamos con una dieta de eliminación en las mamás, que creemos que por a través del seno materno y todo eso, hacemos dietas hasta 3 semanas, casi a las 2 semanas es cuando empiezan con síntomas. 2 semanas, 3 semanas de estar... Ajá. Después de haber tenido el contacto con una leche de polvo, que ya se notan, proteína de vaca. Porque regularmente dijeras, ay, le cayó, no sé, si tienes 3 días tomando una fórmula, en 3 días no puedes saber que realmente le está cayendo mal la fórmula, o sea, todavía no es así. A mí me causa, de hecho también platicábamos con algunos de los médicos, me causaba mucho estrés que me llegue un bebé de 7 días a mi consultorio, que a lo mejor no me tocó tener la oportunidad de recibirlo, me llega a los 7 días o a los 15 días, y ya tienen 7 leches. Y yo, ¿cómo? O sea, te tienes que esperar cuando menos unas 2 semanitas para ver si les da... O sea, sí, porque hay que saber una cosa, que a veces la angustia de los padres hace la llamada por teléfono, y en ese momento el doctor no puede hacer toda la anamnesis del estudio, y dice, híjole, bueno, ¿sabes qué? Cámbiale tantito leche. Exacto. Vamos a ver qué pasa. Pero es tanta la angustia que apenas dan una tomada y vuelven a hablar. Entonces, aquí lo ideal es que el paciente tome por lo menos 3 días la leche. Pues y sí, si una no, semana. Una semana. Yo diría que una semana, para ver cómo va evolucionando. También sabe qué pasa, sobre todo por la cuestión de los vómitos, como es un síntoma también que tenemos que tomar en cuenta para la alergia. A veces los bebés empiezan a vomitar. Y cuando haces la historia clínica, te das cuenta que le están dando más de lo que el bebé puede tomar. ¿Me explico? Yo siempre les explico a los papás que el primer día de vida, el estómago, la capacidad gástrica de un bebé es como de una cereza. O sea, le caben 5 mililitros, una cucharita tal cual. Un hueso de durazno puede ser quizá. A lo mejor, pero eso ya es como ya a la 3.ª semanita. O sea, ya es cuando está más grandecito, no el primer día. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos en los hospitales? Pues les dan su onza. Una onza son 30 mililitros, no 5 mililitros que le cabe. Entonces, muchas veces te va a empezar a vomitar, va a estar distendido, y ahí a lo mejor nos vamos a estar equivocando en un diagnóstico porque vamos a pensar que la leche le está cayendo mal, y en realidad lo que es la cantidad. Que todavía su estomaguito todavía no da de sí, como les digo a las mamás, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos que poner mucha atención por eso. Por eso yo digo, bueno, a ver, si tienes 3 días en el hospital con una fórmula, no significa... Mi primera pregunta es, ¿cuánto le estaban dando? Ya de ahí, a ver, vamos a hacer algunas modificaciones, técnica de alimentación, y observamos. Y después si vemos, no, mira, si está teniendo estas manifestaciones así, bueno, y hacemos un cambio, que la verdad es que siempre nos vamos a la parcialmente hidrolizada, nos vamos a ese tipo de fórmula, y regularmente con eso tienen. Ahorita vamos a esto que es hidrolizada. Estudios de laboratorio. Mencionó hace rato lo que son las inmunoglobulinas. Sí. ¿Qué más estudios se le pueden hacer? Porque estos son estudios muy específicos. Sí, la verdad es que, como le decía, el diagnóstico principalmente es clínico, como en todo.
El diagnóstico es clínico, porque muchas veces podemos hacer estudios, como le decía, podemos estudiar las heces y podemos estudiar en sangre, que pudiera ser la inmunoglobulina E, la A también, pero a veces podemos tener negativo todo, pero tienes mucha clínica. No es significativo de que hay una enfermedad, de que hay una alteración. Si te salen negativos, no, porque si la clínica te dice que te está dando los síntomas de una alergia a la proteína de leche de la vaca, pero sin embargo no tienes alteración en la IgE y no te está haciendo reacción en las pruebas de PIC, pero tienes síntomas, pues tienes que ayudar a ese bebé. ¿Por qué le pregunto esto? Para que la gente que nos está escuchando, si quieren hacer una pregunta, lo pueden hacer. Ajá. Sepa también que no siempre hay que apoyarnos en todo en los laboratorios porque el bebé está manifestando toda una alteración. Yo recuerdo mucho que un maestro nos decía, nosotros no curamos laboratorios ni radiografías. Nosotros cuidamos o curamos pacientes. Y en lo que te tienes que enfocar es en la clínica. Si la clínica dicta que te está dando esta manifestación, pues tienes que actuar en eso. Porque si ha pasado, oye, caray, todo está normal. ¿Y entonces por qué está así el bebé? Porque está manifestándose. Y hemos tenido pacientes con manifestaciones gástricas, las típicas, que las evacuaciones constantes y diarreicas, explosivas, que las explosivas, pues también un bebé de lactancia materna te hace evacuaciones explosivas. Pero bueno, la conjunción cólico, o sea, la definición de cólico tal cual, que son 3 horas durante el día sin llorar y con molestia y pujo y todo eso, ¿verdad? No nada más así un ratito. Y que cuando menos se presenta 3 veces en la semana esas manifestaciones. Y además manifestaciones en la piel. Entonces dices, oye, pues tiene todo. Si ladra como perro, ya camina como perro, ya hace como perro, pues obviamente nos está demostrando que algo está pasando. Y tú lo estudias. Yo con la simple clínica le hago cambio de la fórmula, en el caso, ¿verdad? Y si ya los papás dicen, ay, doctor, es que quiero saber, bueno. Pero en general, nosotros nos vamos con la clínica. Ya, si no funciona algo, lo que sigue es una interconsulta gastro. Y ya que el gastroenterólogo diga, bueno, vamos a hacer todos los estudios y cosas más específicas. De un estudio digestivo. ¿Qué recomendaciones se le empieza a dar al papá y a la mamá cuando tienen un bebé con una intolerancia a estas proteínas? Principalmente cuando ya hiciste un diagnóstico, primero que tengan paciencia. Porque en el cambio de la fórmula, cuando menos van a pasar 3 semanas en que, vaya la redundancia, haya cambios. Escuchen bien. Sí, cuando menos. 3 semanas. O sea, no 3 días. Es importante el esclarecer esto, porque la angustia que es un bebé es mucha. Más si es un primer niño. Un primer niño, exacto. Y casualmente que siempre con el primero pasa todo. Sí, ¿verdad? Sí. Empieza a ver todas las situaciones. Sí. Y entonces, esto es importante que lo escuchen los papás para que estén tranquilos. ¿Verdad? Sí. Y explicarle. Yo siempre llegan los papás, es que somos primerizos. A ver, tranquilos, ser primerizos pues no es como que algo malo. Qué bueno, aquí el bebé no viene con instructivos, vamos a conocerlo, vamos a ver cómo se va comportando. Es importante los antecedentes de cada padre, pero si ya estamos presentando un diagnóstico, ya tenemos el diagnóstico clínico y todo, tranquilos, vamos a darle tiempo regularmente. Sí hacemos técnicas de alimentación, porque muchas veces les digo, les dan más de comer y además muy acostados a los bebés y eso también promueve que vomiten. Entonces la técnica de alimentación, que el bebé tiene que estar debidamente, no me traje a mi bebé, pero bueno. 45 grados. Sí, y el bebé, o sea, bien sentadito, y yo siempre les digo, no le pueden dar todo de un jalón. A ver, lo retiramos y luego otra vez. Porque luego eruptan y avientan leche y los papás se asustan, ¿verdad? Entonces le digo, vamos a cuidar. Siempre hacemos, en el consultorio nosotros siempre ahí vemos la técnica de alimentación, les explicamos que esto es tranquilo, es un proceso, que obviamente ya con las fórmulas que tenemos súper avanzadas, pues la mayoría de las veces funciona. O sea, la verdad es que ya cuando haces el diagnóstico le das y no tienes para dónde. Ya si se presenta alguna otra situación que sea, oye, no, y ni así, bueno, entonces yo la verdad es que lo correcto, yo trato la primera cambio de fórmula, las primeras síntomas, corregimos lo que se tenga que corregir, enseñamos y informamos a los papás. Si ya estamos presentando alguna otra situación que no hay mejoría, nos está bajando de peso, el niño no quiere comer, o sea, ya hay alguna afección más sistémica o más grave, la verdad es que lo correcto es enviarlo al gastroenterólogo, porque a lo mejor puede haber otra cosita más por ahí, ¿verdad? O ya a lo mejor la indicación de una fórmula muchísimo más especializada, y porque a veces hay muchas especializadas y ninguna les cae. Entonces, ahí sí ya sería la interconsulta con el gastroenterólogo. Las fórmulas hidrolizadas, ¿significa que tienen más agua?
No, ¿No? significa que el tamaño, tiene que ver con el tamaño de las proteínas. El tamaño de las Sí. proteínas, ya lo había dicho. Yo quería esclarecer esto. Sí. ¿El tamaño de las proteínas es hidrolizarse? Es hacerlas chiquitas. Hacerlas En palabras chiquitas. domingueras es hacerlas chiquitas. Es si la no recuerdo ahorita cuánto mide la proteína normal de la fórmula, pero básicamente la hacen como a la mitad. Y ya la extensamente hidrolizada, pues a lo mejor una tercera, o sea, ya sería como un ¿Y esto cuartito. Nestlé promueve este tipo de fórmula? Sí, la verdad es que fueron ahí los primeros que iniciaron con este tipo de fórmulas y pues la verdad lo más importante de esto es que promueve la información al personal de salud y que promueve la información a padres, por ejemplo. Entonces, que sepan que existen, que tenemos esa opción y que son buena opción. ¿Y qué pronóstico se tiene en estos lactantes, en estos bebés? La verdad es que mejoran, o sea, no sé, la verdad es que este porcentaje no recuerdo, pero el 80% o 90% mejora. Mejora muy bien con el cambio todo. sí, en general. Ya si por ahí, obviamente, nos hacemos ayuda, por ejemplo, cuando hay manifestaciones en la piel, pues le damos una cremita especial, un jaboncito especial, o sea, para ayudar con todo, pero en general, al cambiar la alimentación, mejora todo. Qué importante, ¿no? Qué Sí. importante es todo esto. Los hermanos que han presentado estas alteraciones llegan a tener un desarrollo normal igual que el bebé. Cualquier otro, sí, realmente era lo que les comentaba desde el principio, o sea, yo puse el ejemplo hasta de mi hermana que me va a matar por andar contando su historia. Por andar contando la historia de la hermana. Pero, o sea, ella toma leche normal. Yo no conozco ningún adulto, o sea, bueno, al menos ahorita, igual que me desvientan de que digan, no, yo fui alérgico soy bien alérgico y ahorita no puedo tomar leche. Ah, bueno, pero en general es algo que se cura, o sea, que tiene que ver también con cuestión de maduración, que era lo que hablábamos del intestino. Entonces, la mayoría no va a tener ya manifestaciones en posterior. Incluso cuando hacemos la alimentación complementaria, que iniciamos ya con alimentos, tú lo tratas igual que cualquier otro niño. Y igual el inicio, ya sabemos que ahora es un poquito más abierta la implementación de los alimentos. No es como antes de que nos íbamos. Y ya sabemos también que en niños que tienen alguna alergia se debe dar los alimentos que pueden causar alergia pues antes del año. Entonces eso también es importante. Y hasta el momento yo no he tenido ningún paciente que haya tenido alguna situación. Obviamente haces situación, cuando ya le quieres cambiar de una parcialmente hidrolizada o de una extensamente hidrolizada, haces provocación. O sea, ese es lo que le empiezas a dar. Le das normal a ver cómo nos va, a ver si ya la cuestión de maduración mejoró y si ya te aceptó la lechita normal, pues ya. Casi siempre para el año todos toman lechita ya de proteína normal y sin ninguna situación. Pues hay gente que nos está escuchando y nos está viendo y aquí nos pregunta Mayela Garza, ¿la inmadurez del intestino de algunos recién nacidos es lo que ocasiona la mayoría de estos trastornos? Sí. ¿O son patologías como tal? Pues en realidad es que hablamos de inmadurez porque sabemos que lo que va a ayudar a madurar el intestino y que sella las vellosidades y todo es la primera alimentación. Hablamos del seno materno. Entonces, es algo que es progresivo y sí, se dice inmadurez, por así llamarlo, pero sí son cuestiones transitorias. Hay muchas situaciones transitorias por la inmadurez del intestino que se pueden confundir con una patología, como la alergia a la proteína de leche de la vaca. La más común también es la intolerancia a la lactosa. Mucha gente, mi bebé es intolerante a la lactosa. Y en realidad, si nos vamos como a la fisiología, nosotros necesitamos la lactosa para ese desarrollo. Entonces, a veces es como a lo mejor un proceso malentendido. Es un azúcar importante, la lactosa, que tiene que estar presente para la maduración. Sí, y para la buena alimentación de las bacterias que viven en nuestro intestino, de que crezcan las vellosidades, de que las neuronas funcionen bien, las neuronas intestinales. Y realmente, obviamente va a ser diferente a lo mejor en un bebé prematuro. Ahí sí hay inmadurez real, por así decirlo, ¿me explico? Entonces, ahí van a ser otras situaciones, pero en un bebé recién nacido de término de 40 semanas, que deben saber todos que el término es 40 semanas, la probabilidad de que sucedan estas cosas baja.
Mientras más maduro esté dentro, mientras más Mejor. tiempo dentro de la mamá llegue a las 40 semanas, va su organismo a tener más madurez en todos los órganos. Así es. Y va a tener una mejor proyección. Una cuando mejor proyección. salga. Y en general, obviamente yo tengo que mencionar la lactancia materna porque a eso me dedico. Sería muy importante, sobre todo si tenemos estos antecedentes familiares de alergia, asma, rinitis o alergia a la proteína de leche de la vaca en hijos anteriores o propios, ya sea del mamá o de papá en la infancia, pues intentar lograr una lactancia, porque con eso te quitas muchos problemas, ¿verdad? Entonces, esta es la situación, a veces les digo que pues tenemos que usar la fórmula porque pues trabajamos, ¿verdad? No hay de otra, pero lograr lo más que se pueda, sobre todo el primer alimento, o sea, las primeras, no sé, la cuarentena, cuando menos, ¿no? Que es las mujeres regresan a trabajar, que ese tiempo sea exclusivo y después ya, eso hay una diferencia importante. No hay todavía, bueno, nosotros queremos aquí hacer como una revisión para ver cuántos estudios hay en la actualidad que hayan hecho eso, o la comparación entre los niños que tenemos antecedentes de hermanos que han tenido alergia a la proteína de leche de la vaca y que se hizo el intento de dar lactancia exclusiva los primeros 3 meses y luego ya mixta, ¿cómo nos fue? A los que desde el inicio, el primer día en el hospital le dimos, que ya le vas a, si ya tienes antecedente, la mayoría de los doctores, la verdad, nos vamos con la parcialmente hidrolizada desde el inicio, porque pues no quieres que el bebé batalle, me explico. Entonces, y ver qué decisiones se tomaron y cuál fue la comparación. Eso estaría muy interesante saber. Para ver efectivamente, o sea, bueno, ver la efectividad de todas estas situaciones, de las fórmulas que nos están apoyando, ¿verdad? Sí, eso estaría muy interesante hacerlo. Es que bueno, ojalá y se pueda hacer ese estudio. Este sábado 14, creo que es sábado 14, va a haber un evento de la doctora Dulce Paola Navarrete García, lo está promoviendo sobre lactancia. Ajá, acá ¿en la Conchita? O no, es que va a haber uno en la Conchita también. Va a haber uno en la Conchita, sí. Y va a haber en el Planetario Alfa. Ah, qué padre, no sabía. No me han invitado. No me han invitado, por eso vamos a decirle a la doctora Paola que le hable. Que nos inviten. Sí, porque hay mucha promoción ahorita sobre la lactancia. Claro. Para poder tener un bebé sano. Así es. Un bebé que se desarrolle con todos los mejores momentos de su vida. Así es. Y, ¿por qué no? Cuando se necesite y se requiera apoyarnos con las empresas, como por ejemplo Nestlé, que tiene este tipo de productos. La verdad es que, como usted sabe, yo me imagino que ya han platicado aquí de esto, los primeros 1000 días de vida, la importancia de la alimentación en los primeros 1000 días de vida. Así es. Y eso se hace hincapié en que su primer alimento debe ser lactancia materna, cuando menos 6 meses de manera exclusiva y después ya de manera complementaria con los alimentos. Y es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué se está haciendo tanto auge con esta información? Porque lamentablemente tenemos el primer lugar en obesidad y en diabetes, tanto infantil como ya en adultos. Entonces, buscamos una manera que te va a ayudar a disminuir la obesidad en la vida adulta, es lactar a tu bebé. Entonces, y precisamente se busca promover mucho la lactancia y a mí me da mucho gusto. Yo sabía el de la Conchita, que bueno que yo ahora sé que va a haber otro. Me da mucho gusto que existan todos estos eventos, porque eso es llegar a la información a la mamá y que también se les quite el miedo a lactar, porque dices lactar, ay no, me va a doler, ay no, es esclavizante. O sea, hay muchas situaciones en las que a la mujer dice, híjole, no lo voy a lograr porque, híjole, yo tengo que regresar a los 3 meses a trabajar. Y en mi trabajo a lo mejor no hay un lugar donde me pueda extraer y a lo mejor no me van a dar el horario de lactancia, que pues aquí en Nuevo León sí tenemos una ley que nos protege sobre eso. Y se mortifican mucho y hay mucho estrés, y entonces lo más fácil es decir, pues no lo intento. A decir, lo intento y me ayudo, porque para eso están las fórmulas, para ayudarnos, para eso se crearon, porque se crearon cuando fue el boom de la fórmula, fue cuando las mujeres salieron a trabajar. Y tenía que haber una alternativa para alimentar a estos bebés. Entonces, pues es una ayuda, y es una ayuda muy válida. Y que la verdad es que es de mucha calidad. Ahora con los años, la verdad es que dices, híjole, qué tecnología tan más padre. O sea, cuando te metes un poquito ahí a ver cómo lo hacen todo, qué bárbaros, qué tecnología. Y ha ido mejorando con los años. Y yo creo que esto es evolutivo. Ahora ya sabemos, por ejemplo, pues ya muchas fórmulas traen el L-Reuteri.
Entonces, eso también es importante porque sabemos que los lactobacilos, pues son los que nos hacen que todo los esté... Los protectores del proceso de digestión, de mantenimiento del ecosistema de sano nuestro cuerpo. Y normal. Para que se lleven a cabo todas las funciones adecuadas, lo que es absorción, excreción y selección de los alimentos. Entonces, esto hace que a nosotros nos mantenga en buena salud. Y otra de ahorita que dijimos absorción, otra de las manifestaciones que me ha tocado, ahorita me acordé, tuve un flashback, que, doctora, es que parece que mi bebé no está, no sé, porque a veces empezamos hasta los 6 meses, no recién nacido, sino hasta los 6 meses que ya empezamos, que ya no fue una lactancia exclusiva, empezamos con una fórmula normal porque es un bebé sano. Doctora, es que se ve que no está digiriendo bien el bebé. A veces a las mamás les llama mucho la atención la popó de los bebés. Entonces a veces tú dices, bueno, ok, lo vamos a tener en observación. Porque a veces son las principales, solamente no está absorbiendo bien y se ven muy, muy grasosas las heces también. A veces, doctor, es que se ve como que con mucha grasa y los alimentos ahí. Le digo, bueno, a veces los alimentos no digeridos tanto, pues es también porque los bebés no están masticando. Pero ya es como un foco por lo que te hablan las mamás. Y dices, bueno, lo voy a tener en observación. Y si ya tiene alguna otra manifestación, vemos. Y a veces la única manifestación es en la piel. Porque a lo mejor un bebé de 6 meses ya no les da tanto cólico como un bebé recién nacido. Pero en mi caso, en mi consulta, a veces yo estoy viendo la alergia a la proteína de leche de la vaca en un bebé de 8 meses. Que no es tan común, o sea, porque a lo mejor sí era bien alérgico, pero la mamá hizo el esfuerzo 6 meses y me está dando manifestaciones, pues, en la piel. En la piel, sí. Que eso es lo más común, ya no te dan tanto gasto. Bueno, al menos a mí, en la consulta no me ha tocado ver que te den tantas manifestaciones gástricas, sino es más como en la piel. Entonces ahí sí ya es como que pues más, ya te vas como más, es más alérgico. Más hacia la cuestión de la alergia. Que ya va a ser sí una dependiente de IgE. Una parte importante es hablar sobre la adiponectina que se encuentra en la leche materna. Esto va a proteger a la madre porque va a hacer que disminuya mucho su metabolismo, o sea, aumenta el metabolismo de las grasas, y en los recién nacidos, en los lactantes, la adiponectina protege para que no tengan obesidad en el futuro. O sea, hay muchas cosas que se pueden hablar de esto. De la lactancia nunca acabamos de hablar, porque incluso, pues hay los efectos protectores tanto para el recién nacido como para la madre. Y muchas veces lo que nosotros usamos es decirle a la mamá cuáles son los beneficios para ella, porque como es un camino largo el de la lactancia, vamos a tener el beneficio, sobre todo en el inmediato después del parto, después de la cesárea, que el útero va a regresar, bueno, usted sabe, va a regresar más rápido a su tamaño normal. Va a haber menos sangrado, las hormonas se regulan más rápida y más estables porque no andan con tantos picos. Se disminuye el proceso de depresión, ya que la oxitocina y la prolactina bloquean y aumentan la serotonina en el cuerpo. Sí, que son las hormonas de la felicidad. Así es. Y que a pesar del cansancio y todo, al estar presentes, pues hacen que la mamá esté más tranquila y todo. Y la protección contra el cáncer de mama, cuando tenemos una lactancia temprana, o sea que son mamás jóvenes, eso está más relacionado con mamás más jóvenes, pero también es importante. Entonces, siempre hay que hablarles lo bonito, no tanto de que lo cansado que va a ser y así. Muchas mamás piensan que van a tener que dejar de comer muchas cosas. De que no, es que con la lactancia no me voy a poder comer esto y esto y esto. Y la verdad es que son mitos. Nosotros siempre procuramos que la mamá tenga una alimentación variada y rica en todos los nutrientes y puede comer de todo. Ya si vemos alguna situación, yo les limito, por ejemplo, la cafeína, pues obviamente el alcohol, la pimienta, porque sí hemos visto que ha tenido ahí como más molestia en los niños. Pero ahí en fuera, es importante que las mamás coman de todo, y ya con eso dice, voy a poder comer de todo, bueno, lo intento. Y ya si tenemos alguna manifestación, pues vamos haciendo dietas de eliminación, pero en general a los bebés no les pasa nada. No, los bebés realmente lo que la mamá come lo puede trasladar tranquilamente hacia el bebé sin ninguna alteración. Si se viera que el bebé empieza a tener alguna alteración, comunicárselo al pediatra, decirle, comí esto, lo voy a excluir de mis alimentos, pero voy a seguir. Y lo vamos checando y después hacemos También muchas veces tienen estas mismas manifestaciones y creemos que, pues es que la mamá comió lácteos, o la mamá, es que me gusta mucho el queso y tomo mucha leche y así, y a veces haces dieta de eliminación y sigue igual el bebé. Entonces a veces es más el gluten, que también te causa los mismos síntomas. Entonces, cuando son bebés exclusivos de lactancia, ahí sí tenemos que estar muy pendientes, y casi siempre, pues a lo mejor ya tienen ocasiones con sangre, y dices, no, entonces no es la leche, o sea, no es tanto como la alergia a la proteína de la leche, a lo mejor ya es el gluten. Entonces son pues como
síntomas iniciales son iguales, o sea, si tienes que ir haciendo como descarte. Por exclusión. Todo esto. Y hablamos que lo mismo, o sea, la clínica es mandatoria. Entonces, ahí es bien importante, sí, ir informando a los pediatras, porque pues ya saben que con el celular, ay, doctora, y el WhatsApp, ¿no? Lo más importante es ver al bebé. Nosotros siempre decimos, necesitamos ver al bebé porque lo encueramos, revisamos toda la piel, todo, cabecita, porque luego también su costrita, o sea, revisamos todo. Y es bien importante también si las mamás, pues nosotros tenemos colección de heces en el celular. Sí. Todas las mamás te mandan la popó. Entonces, ahora, también es importante. La ventaja de la popó. La popó, sí. Y la ventaja del celular, que ahora se manda la popó por redes sociales. Redes sociales. Entonces, nosotros tenemos una variedad ahí, una gama, y a veces es más difícil cuando tienes un bebé de lactancia materna, porque pues las heces son muy... mostaza. O a veces también le digo, son muy verdecitas. Fluidas, sí. Entonces yo siempre les digo, a ver, cuando vamos del hospital, digo, nos vamos a mortificar cuando tengamos una popó blanca, una popó roja o una popó negra. Todos los tonos de verde y todos los tonos de mostaza y amarillo son normales, tranquilas. Ya menos que vean sangre o algo, bueno, entonces así ya es motivo de consultar. Pero sí, doctor, es que hizo popó así, y tú, ay, qué bonito, está normal. Está normal, sí. O volvemos a los niños que toman lactancia y también toman fórmula. O sea, a veces van a tener evacuaciones líquidas o semilíquidas porque tomaron más lechita de mamá y en la siguiente va a ser un poquito más pastosita. Con grumitos, como dicen ellos. Con grumitos blanquitos. Ajá. Sí. Entonces le digo, bueno, ya nada más vas viendo. Y mientras sea, no puja, no. Porque hay bebés que se ponen bien rojo, así, ¿no? Y hay bebés que incluso se ponen bien rojos y pujan. Y no significa que tengan una alergia a la proteína de leche de la vaca o que tengan cólico. A veces es la disquesia del lactante, que es nada más así a grandes rasgos, es que el intestino va a un ritmo y el esfínter anal tiene otro. Y eso es también un proceso transitorio que se va a regular solo. Y muchas veces, a veces eso las mamás piensan que ese es una manifestación de la alergia a la proteína de leche. Es que ya le cayó mal la leche, doctora, cámbiamela. Así. Sí, esa es una alteración en la motilidad. En la motilidad del intestino. Coordinación del cerebro con el proceso de motilidad entonces del los bebés intestino. Se ponen rojo, y luego ya se basta. Entonces, ok. O también otras cosas que pasan de que, es que mi bebé se me estriñó, y siempre la pregunta es, ¿por qué se estriñó? ¿O a qué te refieres con que se estriñó? Es que no me hizo hoy. Y bueno, o sea, ¿no te hizo ayer? No. ¿Y hoy cómo hizo? No, pues hizo un pañal así como de esos que se manchan hasta arriba. Ajá. Y yo, normal, sí. No pasa, eso no es estreñimiento. También les explico que esas cuestiones transitorias de regulación del intestino son normales. Y a veces pueden pasar hasta 5 días sin evacuar. Evacúan mucho y normal. Y luego así se van y ya se van regulando solitos. Entonces, sí es bien importante ir al consultorio, platicar todo esto con tu pediatra y ver. Yo a mí yo lo ver si quiero ver, porque se quedan más tranquilas mamás diciéndole, es una evacuación normal, tranquilos, no pasa nada. Sí pasa. ¿En qué teléfonos la pueden contactar, doctora? Me pueden contactar en el 82 20 44 44, extensión 289 y 221, que es el consultorio. Sí. Para urgencias en el 811-050-0476. Ese es mi celular. Atendemos urgencias. Obviamente yo soy pediatra, veo pacientes en hospital, atiendo nacimientos y pues la consulta que nos gusta bastante. Un último mensaje para toda la gente que nos ha escuchado sobre esto de las proteínas de leche sobre el bebé. Yo creo que lo principal es que no vayan con miedo, porque luego pasa que las mamás están embarazadas y ya están pensando que en su bebé va a ser alérgico a algo, ¿verdad? Entonces yo creo que lo primero es que no vayan con miedo, vamos conociendo al bebé cuando ya esté afuera. Sí, obviamente les tengo que dar el mensaje que intentemos dar una lactancia materna lo más que se pueda, ya que regresen, si vamos a trabajar, utilizar la fórmula que sea más adecuada para tu bebé, pero que también si ya tienes un diagnóstico de una alergia a la proteína de la leche de la vaca, tener paciencia, es algo que se va a mejorar, que va a salir adelante con el cambio de la fórmula, principalmente cuando son niños menores de 6 meses, y si ya hay otra situación más grave, pues vas a tener a tu pediatra y a tu gastro de confianza que te van a apoyar, y es algo que se supera, no es algo que vaya... Va a ser transitorio. Va a ser transitorio, va a ser un tiempo, unos meses, casi siempre para los 6-7 meses ya... Ya está el bebé completamente. Sí, la verdad es que yo, al menos en los pacientes que hemos tenido les ha ido súper bien. Súper bien. Pues aquí está la información para que tú la puedas compartir, puedas tenerla en tu celular por medio de YouTube, y pues te esperamos aquí la semana que entra para que estés con nosotros en otro programa. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahí tratamos de que fuera lo más
dominguera. Qué bueno. Y que sea muy sencillo para que todos Sí. ustedes lo puedan entender. Yo soy Roberto Córdoba y nos vemos aquí el próximo programa. Gracias. Gracias. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.